Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Por qué no escriben a que venga más gente? Hagan algo, por favor. Bueno, entonces, básicamente la conversación no tiene título y un poco lo pensamos así para no amarrarla o para no ponerla, encasillarla en una o dos temas de los que uno generalmente termina saliéndose a medida que empiezan a surgir otros asuntos. Como lo decía la presentadora, Blake es el editor en jefe de uno de los portales más importantes de análisis político en Estados Unidos, como su nombre lo indica, politico.com, tiene sede en Washington y solamente funciona dentro de Estados Unidos, quiero decir, como redacción, como sala de redacción. Por supuesto, el portal se puede revisar por internet y leer. El portal se ha convertido en un referente de opinión en Estados Unidos y muchos de ustedes seguramente estudian periodismo o están vinculados al periodismo y sabrán lo que es La Silla Vacía. Si no, la primera tarea es que lo hagan esta misma tarde, que empiecen a leer lo que publica La Silla Vacía. Y me parece que el concepto en algunas cosas puede ser similar. Y quería empezar preguntándole a Blake una impresión que tengo desde hace un tiempo, y es que con la llegada de Trump al poder, a la presidencia de Estados Unidos, hay una confrontación permanente con los medios. La semana pasada, en una de sus esquizofrénicas jornadas de Twitter, escribió que ESPN estaba pagando el precio por hacer un periodismo deshonesto. Y con eso lo que hace es dar publicidad a una cadena que ya es grande, pero que también necesita la atención y los focos del mundo de Twitter de Trump. Y lo que ha hecho Trump, y es la pregunta, es si Trump ha de alguna manera salvado el negocio de los medios, si han incrementado las suscripciones de periódicos y de revistas y de portales en Estados Unidos, particularmente portales que están haciendo crítica de Trump. ¿Esa ha sido la experiencia de Político o de otros portales en Estados Unidos como el New York Times, por ejemplo? Blake. Sure. So we were just talking at lunch earlier about con respecto a la relación que tiene el presidente Trump con los medios. Es algo fascinante ver cómo en el periodismo en Washington, porque por una parte nosotros tenemos un presidente que ataca a los medios, que empieza a decir malas noticias, que empieza a atacar todo el sistema, pero al mismo tiempo está obsesionado con nosotros, porque él sí se preocupa por lo que publicamos, que lo que tenemos en la televisión. Tenemos un presidente en Estados Unidos que es adicto a la televisión. Y también escuchamos que incluso por la mañana él mira los shows de protocolo, por ejemplo, los charlas, los eventos matutinos, y también está obsesionado con nosotros como medios. Entonces lo que parece ver algo muy retador para nosotros como medios es que no estamos acostumbrados a que nos ataquen, porque estamos recibiendo algunas órdenes a nombre de otras personas. Y también es el presidente que más ha estado preocupado y ocupado con nosotros con respecto a otros presidentes. Y es muy fácil decir, bueno, dentro de los medios lo hemos hecho así, hemos investigado más de 30.000 millones de personas, estamos viendo cuentas de Instagram, de Facebook. Él quiere ir más allá de los filtros que hacemos en los medios directamente hacia las personas. Y estoy seguro que él nos recuerda a muchos líderes a la manera histórica con respecto a ese tema. Y él nos ha visto que está en competencia con nosotros para llamar la atención. Pero la manera en que nosotros vemos el periodismo desde que fue reconocido Donald Trump como presidente es un trabajo social, y pienso que es más importante que nunca. Porque sentarse, contar la verdad, sentir la verdad y ver cómo el gobierno también podemos contar con ellos
para seguir hacia adelante, y la verdad es que él hace parte del revivimiento del periodismo en los Estados Unidos, porque hemos dedicado nuestro tiempo, nuestros trabajos, ha sido un trabajo muy retador, y también le está trayendo nueva vida a los modelos de negocios que hemos venido utilizando, así como el Washington Post. Son algunos, no sé si de pronto ustedes lo han leído en alguna ocasión, este periódico. Entonces estamos hundiéndonos, estamos ahogados de suscripciones porque la gente cree que nosotros somos importantes, cree lo que estamos haciendo con respecto a unas investigaciones rusas, que lo que está pasando dentro de la Casa Blanca, que es lo que tenemos, y hay algunos rumores, qué preguntas surgen, si tenemos alguna importancia, si tenemos algunos reportes nacionales, y tenemos muchos seguidores como nunca antes. And I wonder, for example, in Colombia that happens the same with what happens Cuando with hacen the referencia a los silla políticos vacía. que más nos dividen, ¿es eso lo que en términos de clics genera más contenido? Pues sin tener quizás un personaje tan fuerte como Donald Trump en la presidencia, uno sí ve que hay algo parecido. Hay unos personajes que claramente a la gente le conectan más, quizás porque lo emocionan más y no necesariamente de manera positiva, como pasa con Trump, que muchas veces la gente quiere leer de él para criticarlo, no porque lo apoyen. Por lo menos en el caso nuestro de La Silla Vacía, que básicamente cubrimos políticos, uno ve, por ejemplo, que a la gente le encanta leer de Gustavo Petro, le encanta leer de Álvaro Uribe, en cambio no les importa de Juan Manuel Santos básicamente nada. Y eso tiene mucho que ver, yo creo, que con la imagen que ellos mismos proyectan y con lo que la gente siente, ¿no? Entonces, si bien, claro, en muchos sentidos es distinto al panorama de Estados Unidos en cuanto a los medios, pues porque hoy tenemos un gobierno que es bastante respetuoso de la diversidad de los medios en general, ¿no? Que pues uno no ve a Juan Manuel Santos criticando a periodistas por su nombre como Trump, ni dedicándole trinos o intervenciones de este tipo a los medios. Hay otros que sí lo hacen un poco más. Uno ve que Álvaro Uribe, que en eso se parece mucho a Donald Trump, que tiene en su cuenta de Twitter un gran y muy poderoso medio de comunicación, igual que Gustavo Petro, sí interactúan mucho más con los medios. Pero yo creo, pero lo que uno sí ve una diferencia es que si bien en Estados Unidos ya ha tenido ese impacto en suscripciones, yo creo que en Colombia estamos en un momento muy diferente en lo que ocurre con los medios, ¿no? Las suscripciones de los medios impresos han caído, los ratings cuando uno ve televisión, de radio y demás también están cayendo, y todavía no ve uno ese rebote si es que lo va a ver, porque puede evolucionar de una manera muy distinta. No sé si se debe en parte a eso, a que no hay como en cierto sentido, un antagonista en el poder como Donald Trump, que hace que la gente busque a los medios de esa manera. No sé si es que nuestros medios, y aquí puede caber una autocrítica, pues no somos tan buenos sencillamente, entonces no vale la pena que la gente nos siga, porque eso para qué. Yo creo que eso vamos a ver en los próximos años si tiene un rebote parecido o no, pero por lo menos en estructura y en esta cuestión de que hay unos personajes que emocionan y que es con lo que la gente se conecta para bien o para mal, de manera negativa o positiva, sí es muy claro. Blake, ese fenómeno que describe con Trump de que las suscripciones, y utiliza además un término interesante, se están ahogando en suscripciones, el New York Times, el Washington Post, imagino que le pasa también a muchos otros medios en Estados Unidos que son grandes, no sé, el Boston Globe y otros tantos. Eso también se aplica para aquellos medios que son amigos de Trump de alguna manera. Digamos, está mejor hoy páginas como Breitbart, por ejemplo, o incluso Fox de lo que estaban hace unos años. ¿También para ellos ha sido Salvador Trump o solamente es aquellos medios que lo han criticado fuertemente? Well, you know, we have a long tradition in the United States, or at least it's our self-image of, you know, rigorously nonpartisan journalism, which was not always the case, you know, in the 19th century, in the early 20th century. The U.S. media was... Los medios en Estados Unidos han sido divididos por un partido político, por el otro, y pienso que es un momento donde tenemos que el periodismo
así tenía una fuerza en los Estados Unidos, así como los presentadores, donde estamos manteniendo la información y intentamos tener un periodismo muy neutral, no solamente si se hacen parte de un partido político, porque también tenemos un momento muy retador en los medios en Estados Unidos, porque vamos a ser honestos. Simplemente para tener clara la naturaleza de la profesión, porque pues estamos haciéndole seguimiento a muchas personas con respecto a las instituciones, con respecto a un sistema no tradicional o un sistema tradicional. No sé si tienen de pronto algún periódico tiene alguna opinión o si tienen opiniones compartidas, porque de pronto en algunos sitios de Estados Unidos donde tiene Donald Trump más seguidores, pienso que solamente hay algunos periódicos que están reforzando las campañas. Lo que yo diría muchos hace parte del poder de nuestra profesión. Pero tenemos algunos consejos con respecto a los medios alternativos, donde hacemos una parte mucho más valiente, donde tenemos donde somos nativos en la web y tenemos la posición de nuestra posición en oposición de lo que estamos dominando, tenemos un manejo de los medios promedio, si tenemos alguna porción de participación, o así como Steve estuvo manejando ciertas estrategias en la Casa Blanca con respecto a ser un asesor en la Casa Blanca y lo que significa el poder de los medios con respecto a cuando fue elegido Donald Trump, con respecto a ser el más populista, el más nacionalista dentro del tema electoral. Y desde su punto como de su establecimiento como republicano y ha venido atacando a las personas que no están de acuerdo de derecha. Y estos periódicos han sido muy hostiles también con las autoridades de inmigración, porque uno de los problemas que ustedes han tenido con respecto a su elección es lo que vamos a hacer con los 11,000 personas que están indocumentadas en los Estados Unidos. Y también el gran poder de lo que ayudó a Donald Trump a ser elegido en los Estados Unidos, fue este tipo de discusiones también con respecto al manejo de los medios aquí, y mucho de eso, esa ideología y ese punto de vista vienen de lugares de los, como hablaron en radio, del manejo de la prensa, y tenían este mismo sentido. Que viene un consenso de liderazgo en los Estados Unidos para hacer algo, temas de políticas de inmigración y todo lo que pasa en los Estados Unidos. Después de la recesión del 2008, todos los problemas de inmigración, Donald Trump tuvo alguna ventaja y por eso también es importante para él la parte de los medios. This question Recuerdo de los dos, saliéndose un poco del contexto particular de cada país, de los detalles de la política de los Estados Unidos o de la política en Colombia, pero ambos, Blake y Juanes, llevan un tiempo, no digo que muy largo, pero un tiempo importante trabajando en los medios, y me estaba preguntando ahora que los oí hablar de todo esto que ha pasado con las suscripciones y con la manera como la gente enfrenta a los medios. ¿Qué ha cambiado, Juanes, en el ejercicio periodístico desde que usted empezó a hacer reportería a hoy? ¿Qué tanto ha cambiado lo que usted hace cada día? ¿Qué tanto usted ha visto un cambio en la manera como los periodistas enfrentamos lo que encontramos ahí afuera? ¿Hay un cambio importante o no? Pues yo, para aclarar, llevo un poco menos de una década, no es un tiempo tan largo, porque empecé viejo, no estoy diciendo que sea joven, ¿no? Antes de que digan que estoy diciendo lo que no es. Y empecé en un medio digital, y que por lo tanto era un medio, por lo menos en ese momento, como de ruptura, de avanzada, y no he visto cambio, pero no he visto cambios en lo que he hecho yo y tampoco he visto mayores cambios en lo que hacen periodistas en medios un poco más tradicionales y más asentados. Creo que, digamos, por un lado, el periodismo es periodismo, no importa dónde se haga y cuándo se haga, ¿no? Si uno hace periodismo de verdad, uno busca la información más relevante, uno contrasta fuentes, hay unas cosas que son propias de ser el periodismo, no importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo que sí ha habido es un cambio que siento que es un cambio permanente y es en buena medida un golpe de la tecnología en la manera de comunicar eso que hacemos. No es cómo lo hacemos, sino
cómo lo vamos a narrar, cómo lo vamos a contar. Entonces eso viene desde, por ejemplo, el impacto que ha tenido en los últimos años el hecho de que los periodistas, los que decidimos hacerlo, tengamos presencia en redes sociales. Entonces es que uno opinó una cosa allá y ocurre otra cosa acá, y eso le pasa a periodistas jóvenes y viejos. Eso sí ha sido un cambio, no porque cambie la manera de hacer lo que hacen, sino porque cambia la perspectiva y cómo ven las personas a los periodistas. Y yo creo que afortunadamente nos hemos ido volviendo cada vez más una persona más del común, que es lo que somos en realidad, y menos una figura, que era lo que ocurría hace, si uno piensa, hace 40 años con la persona que estaba ya en televisión, pues era alguien un poco intocable, ¿no? Más cuando había menos medios. Eso yo creo que es lo que ha cambiado, es la manera de relacionarnos con las audiencias, con las personas, y es esa sensación de que somos uno más, y de que de verdad si alguien tiene mucho éxito en YouTube, como los famosos youtubers, en Twitter como Trump o como Uribe o en otro lado, pues puede ser una fuente de información mucho más relevante de lo que somos nosotros, para bien o para mal, porque depende de cómo cada quien transmite esa información y de cómo cada quien la saque. Y yo creo que esa gran enseñanza a la larga de humildad es una posibilidad enorme para que hagamos un periodismo, o tratemos por lo menos de hacerlo, ese es el sueño, pues, más conectado a las necesidades de verdad de la gente y menos tratando de imponer como estamos acá, ¿no? Que yo estoy como más arriba, como mirando así. No, estamos horizontales y yo estoy tratando de contar algo y ojalá les interese a la gente y lo que yo haga sea valioso, pero no estoy de por sí, no estoy desde una posición de poder, y creo que eso puede cambiar no la forma de hacerlo, sino la visión de lo que hacemos de una manera radical, y está empezando a pasar. ¿Qué hay de Blake, que tiene la experiencia en político, que como digo, pues es un portal de análisis político desde cuando usted empezó a ejercer el periodismo, y ahora ha notado usted un cambio importante como en su oficio en particular, en la manera como hacemos las cosas? How things are done? Oh, definitely. Por supuesto. Político, para quienes no lo conocen, era una empresa emergente, lleva unos 10 años, y Político comenzó como el Washington Post y otros sitios, muy lento, y esperaría hasta el final del día para reportar una gran historia en vez de estar enviando noticias constantemente. Entonces, muchas personas culpan a Político por tirarse de la política, precisamente. Pero una de las cosas que ha aprovechado Político puede ser algo, es la tendencia. Las redes sociales ayudan mucho. La gente quiere que sus noticias sean auténticas. Quieren que tengan no necesariamente una perspectiva, pero sí una voz. Y durante muchos años el periodismo en los Estados Unidos ha tenido esta mentalidad de que somos la voz de Dios, muy impersonal, un estilo mucho más formal. Y los nuevos medios realmente premian la creatividad, la voz, la pasión y todo este estilo de cosas que los medios históricamente objetivos se han resistido. Eso tiene cosas positivas y negativas. Mucha gente, sobre todo de la derecha, perciben que la prensa tiene ahora un punto de vista propio, y eso entonces ayuda a que se fomenten sitios como Breitbart. Las personas, bueno, creo que es mejor exponer a las personas cuando tienen su sesgo en vez de ocultarlos. Tener ese tipo de transparencia ayuda a los lectores y a los escuchas y a los televidentes a entender y saber de dónde viene cada una de las cosas que les dicen, porque como tú mismo dijiste, actualmente tenemos cuentas individuales de Twitter, y ahora los lectores nos pueden contestar directamente, ya no estamos tan lejos. Y eso le quita un poco a la magia del hombre detrás de la cortina, el mago de Oz. Y las redes sociales han eliminado esa cortina y ya no nos podemos esconder detrás de nuestras costumbres tribales. Yes, now that you mentioned the Twitter accounts, Medios, there's some media. seguramente si algunos de ustedes trabajan en medios les ha pasado que tratan, por ejemplo, un medio que no es colombiano, la BBC trata o le pide a sus reporteros que no emitan opiniones personales en sus cuentas particulares de Twitter, que traten de mantener, si uno le pregunta, digamos, no sé, al corresponsal de la BBC en Caracas o en Venezuela, que si a él le parece que Maduro es un dictador o no, es probable que esa persona no conteste nada.
y que uno lo ponga en aprietos si se lo pregunta muy abiertamente. En otros medios eso no pasa, los periodistas pueden más o menos editorializar permanentemente en redes sociales y con alguna frecuencia el reclamo que le hace a uno la gente que lo lee, poca o mucha, es que uno tiene que tratar de mantener una cierta objetividad y que uno al hacer eso, al editorializar, no está siendo objetivo. Esa que es una discusión muy vieja en el periodismo, ¿qué cree Juanes de ella? Que tenemos un poco que ser más, no sé si protagonistas, pero por lo menos, como decía Blake, quitarse una máscara a veces medio falsa de neutralidad y ser un poco más humanos en lo que decimos también. Creo que es un punto bien difícil, ¿no? Bien polémico y contestado. Mi impresión, yo no le he resuelto el punto, mejor dicho, soy el primero para ser claro. ¿Y qué veo de cada lado? Veo que, claro, si uno tiene una posición y decide que Santos es un pésimo presidente o que Trump es un pésimo presidente o cualquier cosa así, es perfectamente válido desde la perspectiva personal que yo lo diga en mis redes sociales. Yo soy una persona y tengo derecho a una opinión. Pero tan pronto lo haga, quienes defienden la posición contraria van a decir, y lo digo es porque ocurre, que todo lo que yo haga va a estar contaminado por esa visión que yo tenga. No importa qué esté haciendo yo, no importa si yo estoy haciendo bien mi trabajo o no, no importa si yo estoy contrastando con otras voces, que es el deber ser o no, ya va a estar teñido por eso. Entonces, eso termina teniendo un costo muy alto en cuanto a la credibilidad del medio y de los medios en general. Y volvemos al debate anterior, ¿no? Al debate de que entonces, si yo hablo en redes sociales como un activista político o lo que uno quiera, cualquier otro, pues voy a ser un activista como cualquier otro y es muy fácil que se desvirtúe y que mucha gente no valore el trabajo que hay detrás de una pieza periodística bien lograda, ¿no? Entonces, tiene un costo que yo creo que es bastante alto. La respuesta que he ido más o menos encontrando yo, tanteando un poquito el terreno, y no es ni una gran teoría, ni una decisión final, ni nada, es que uno debe tratar de ser mesurado en las redes como trata de serlo, no sé si mesurado es la palabra, pero en sus propias piezas. Digamos, uno de los principios que creo yo que uno debe tener en el periodismo es ser consciente de sus sesgos, de sus prejuicios, de las posiciones que tiene y tratar de reportear, de hacer una reportería en contra de ellos. Es decir, si yo asumo que Trump es un pésimo presidente, yo creo que lo primero que debería hacer yo, si es una pieza periodística que habla de eso, es buscar a alguien que opine lo contrario, me dé esos contraargumentos y a partir de ahí seguramente yo voy a lograr construir una versión, inclusive si termino con la misma tesis inicial mucho más sólida. Y puedo terminar con una tesis matizada, moderada, etcétera, etcétera. Yo creo que esa misma responsabilidad de seriedad en las posiciones que transmito en las piezas, digamos, específicamente periodísticas, debe estar en las redes sociales en la medida en que para la audiencia yo soy una sola persona y en el fondo lo soy. Entonces, es esa misma lógica, no es que yo no pueda tener una opinión, sino que tengo que tratar de tener una opinión lo más formada y lo más reporteada, si uno quiere, al final. Mejor dicho, yo soy periodista aquí sentado con lo que escribo en las redes sociales. Y Blake tiene una sala de redacción, unos periodistas bajo su mando. En Político, esos reporteros, pueden decir lo que quieran en sus redes sociales. ¿Hay un debate a propósito de eso o no? Yeah, this is actually a huge issue right now in the United States. And En los Estados Trump Unidos is, actualmente. one reason for it. Trump es una razón para ello y creo que el debate acerca de qué realmente constituye el periodismo objetivo realmente comenzó durante la guerra de Irak. Y la pregunta para la prensa era, si un lado dice que el cielo es azul y otro lado dice, no, el cielo es verde. Reportamos ambas cosas de la historia, un lado dice que es azul, uno que es verde. ¿Quién soy yo para juzgar? No, alguien responsablemente debe decir, no, el cielo es azul. Eso, por supuesto, es un caso muy sencillo, pero más recientemente, no sé si siguieron los eventos de Charlottesville hace unas semanas, pero para aquellos que no los conocen, hubo una marcha de neonazis que había sido planeada por semanas y un grupo llamado Antifa, como antifascistas de izquierda, había planeado ir en contra de estas manifestaciones, enfrentarlas, y hubo este debate en los Estados Unidos acerca de qué hacemos
con las estatuas de los generales confederados de la guerra civil. Entonces hay una estatua del general Robert E. Lee, un general durante la guerra civil del Grupo del Sur, y los neonazis están marchando para protegerla porque había un movimiento con el propósito de eliminarlo, los antifascistas, y querían detener la marcha de los nazis. Y pienso que para la mayoría de las personas parecía ser obvio, los nazis son malos, pero luego sale Donald Trump y dice, bueno, realmente puede que haya habido unas buenas personas de ambos lados. Y posiblemente también ambos lados puedan ser culpados por las cosas malas que sucedieron. Entonces, una mujer dentro de los antinazis fue atropellada por un carro y murió, y hubo gran irritación en la gente. Esto es un asunto entonces donde la mayoría de los periodistas políticos vieron de forma muy clara qué era lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Nazis son malos. No hay problema siendo objetivos en este caso y decir que los nazis son malos. Lo que sucedió entonces es que sale el presidente y parece que es como empatía con ellos. Entonces, ¿cómo se puede escribir una historia objetivamente? Se le llama un simpatizante al presidente, se le dice, sí, me atengo a los hechos que usted dijo, que hubo violencia y que hubo manifestantes de izquierda que golpearon a algunos de los nazis. Creo que fue un asunto muy complicado en algunas salas de redacción, porque había personas que querían expresar su condena vehemente en contra de los nazis, pero también querían manifestarse en contra de cómo fue manejado. Entonces, en cuanto a tu punto, ¿es esto equivalente a decir que el presidente es un simpatizante de los nazis? ¿Dónde se dibuja la línea entre lo que es un hecho y que es una opinión? Y hay muchos casos de este tipo con este presidente, donde presenta este tipo de dilemas periodísticos. Entonces hay un gran debate en los Estados Unidos acerca de cómo cubrimos esto. Y el debate relacionado que aún tenemos es el de las elecciones del 2016. Y muchas personas en el Partido Demócrata y Hillary Clinton acaba de sacar sus memorias y culpó a los medios por ayudar a elegir a Donald Trump y por el excesivo cubrimiento de sus problemas, sus pecados veniales. Muchos nos preguntaríamos entonces, ¿cubrimos de forma justa las elecciones? ¿Será que le dimos demasiada importancia al asunto de los correos electrónicos? ¿Es trabajo de la prensa decidir quién debe ser el presidente, o de cubrir solamente lo que dicen y si sus promesas tienen sentido alguno? ¿Cuánta responsabilidad nuestra hay en analizar los números acerca del plan de salud y decir esto funcionará y esto no? Aún estamos teniendo este debate. Juanes, in all of this that you've been speaking La about, prensa en España, que es el término de la falsa equivalencia, que es un poco el ejemplo del cielo. Claro que es un ejemplo, como Blake decía, sencillo. El cielo, evidentemente, para todos los que no sean Trump, el cielo es azul y no verde, pero para mucha gente eso, digamos, es un debate mucho más complejo cuando se trata de asuntos que son distintos. ¿Cómo manejan ustedes en la silla vacía ese asunto de la falsa equivalencia? Es decir, hay que darle voz a todos, sin importar que lo que alguna parte esté diciendo sea completamente demente. Pues, a ver, en la silla vacía yo creo que nosotros hacemos un periodismo un poquito particular para el periodismo de Colombia. Voy a explicar esto para llegar a la respuesta, y es que quizás como lo hace, por ejemplo, Revista Semana, pero somos realmente pocos medios, la mayoría de nuestros artículos no son solamente informativos, sino tienen una tesis clara, ¿no? Semana, ustedes ven la portada de todas las semanas, tiene una tesis, está diciendo algo, está diciendo Colombia sí puede terminar como Venezuela o no, o sí, pero solo en este sentido, ¿no? Hay una tesis, nosotros hacemos lo mismo. En esa medida en la que hacemos eso, el dilema
de él dijo, ella dijo, ¿no? de la equivalencia, se nos reduce un poco, siento yo, frente a los medios que hacen registro diario de noticias, que muchas veces registran que él dijo y luego la otra contestó y se quedan con eso. Y en la medida en que además hacemos esas historias con tesis, si bien le podemos preguntar a una parte y a la otra, al final, en cierto sentido, nosotros, dependiendo del resultado, puede que no, pero en muchos casos le estamos dando más peso a una de las dos versiones. Y eso tiene un costo, claramente, en la medida en que dicen, claro, es que usted prefiere a fulanito que a menganito o a lo que sea, pero también creo que ayuda a que las personas no se queden solo con una cantidad de datos que cuando uno está metido en su vida cotidiana, en su trabajo, en su familia, etcétera, pues son una cantidad de datos que yo no tengo ni idea si es a reforma tributaria o a la salud, sino que me ayuda a darle sentido a eso que está ocurriendo allá afuera. Y lo tratamos de hacer es a punta de argumentos y de una manera que creemos, tratamos de que sea lo más transparente posible. Vea, la reforma tributaria, qué sé yo, uno puede decir va a ayudar a las empresas y no a las personas por esto, esto, esto y esto. Y de esa manera no es, uno dice que va a ayudar más a las personas y otro a las empresas, sino que le estamos dando esa tesis. Esa es nuestra manera de enfrentarlo. Hay otro elemento particular que en Colombia no se hace mucho. En Estados Unidos hay un movimiento más grande que es el de lo que llaman en inglés fact-checking, ¿no? Que es, o debunking le dicen ahora, que es nosotros lo hacemos sobre todo con las declaraciones de políticos y recientemente los estamos haciendo con las cadenas de WhatsApp, porque es donde se informa a la gente, que tomamos esas declaraciones o esas cadenas y vemos a ver qué grado de realidad hay detrás de lo que dice. No en una cosa dicotómica de cierto o falso, porque hay más matices a la realidad, pero muchas veces a uno le dicen unas mentiras como si fueran ciertas o exageran unas cosas, y ahí claramente no estamos en el dijo, ella dijo, estamos en el otro extremo de esa problemática continuum, que es que ahora entonces, como nos dicen mucho a nosotros y a todos los que hacen el fact-checking en el mundo, ustedes se creen los dueños de la verdad. Y eso es muy complicado cuando uno se va al otro lado, ¿no? Porque entonces, ¿sí, quién es usted para decir que algo es cierto o falso, porque es más que cualquier otra persona? Y tienen toda la razón. Nuestra respuesta, como en los artículos, es porque tenemos estos argumentos, estos datos duros, estos documentos, estas fuentes que lo dicen, pero siempre hay espacio para el debate y creemos que el debate es bienvenido en una sociedad democrática además. Sí, y iba a preguntar justamente, Blake, a propósito del fact-checking, de lo que hace la silla vacía. No sé si Político tiene algo similar, pero sé que también eso se ha hecho en Estados Unidos. Pero la pregunta más bien va a ser práctica, ya que lo explicó Juanes en la silla vacía. ¿Sirve eso para algo? Es decir, ¿convence uno a alguien de lo contrario haciendo esos? La impresión que yo tengo a la distancia es que eso es un ejercicio que hay que hacer, pero que no sirve para nada, porque la gente está encasillada y generalmente es difícil, incluso cuando usted les muestra la evidente mentira, que cambien de opinión. ¿Cómo lo vive usted en Estados Unidos, en el periodismo que hacen allá, particularmente ahora en épocas de Trump? Well, yeah, fact-checking has become huge El in the fact-checking Trump era. se volvió algo muy grande en la era Trump. Y creo que todos los equipos tienen ahora un área de verificación de datos y hacen concursos a ver quién puede contar más datos erróneos o mentirosos. Y los servicios como PolitiFact, que es una ONG que evalúa lo que dicen los políticos. NPR, que es una gran cadena radial en los Estados Unidos. Su artículo más popular en la historia fue un fact-check, una verificación de datos de Donald Trump. Así que eso ya es un asunto grande, de gran importancia. Para abordar tu pregunta, mucha investigación demuestra que psicológicamente más personas, cuando usted hace la verificación de las cosas, existe el peligro de reforzar la mentira original y la gente podría recordar lo primero que escuchó, que el cielo es verde, se hace el fact-checking y se dice no, realmente el cielo es azul, está lleno de nitrógeno y con el sol golpea el nitrógeno, sale el espectro azul de la luz. La gente que recordaría es el primer dato que escuchó, la primera pieza de información, sin importar si era verdadera o falsa. Entonces, creo que no hemos resuelto ese problema. Y hay otro problema relacionado, y es que las personas se están cansando.
Y puede ya convertirse en algo irritante cuando Donald Trump manda un tweet y hay un error fáctico y 700 periodistas en Washington dicen no realmente. Incluso esto sucedió ayer. Trump estaba hablando con un grupo de empresarios africanos y dijo algo acerca del país llamado Nambia. Ok, no hay país tal llamado Nambia, supongo que hablaba de Namibia, y 700 periodistas dijeron, bueno, realmente no hay un país llamado Nambia. Y entonces es como cuando le daban golpes al ñoño del colegio. Entonces tenemos que ser cuidadosos acerca de cómo lo hacemos. Y la forma que lo hacemos incrementa nuestra credibilidad o irrita a las personas y nos refuerza la desinformación. All right, yes, but Blake, there's a point where you have no Que other. dice una mentira que miente. Digo, ¿cómo más se matiza eso? Porque entiendo que uno puede sonar menos arrogante, como decía Juanes, pero hay un punto en el que la única alternativa posible es decir, estás mintiendo, punto. Well, there's a huge debate in the U.S. about the very word lie and liar. La palabra propiamente de mentira o mentiroso. Y creo que acá, si uno no sabe cuál es el propósito, por ejemplo, si alguien se equivocó o está diciendo una mentira. Y creo entonces que muchos periodistas evitan la palabra mentira porque tiene tanta carga emocional. Y de forma similar, evitarían llamar a alguien mentiroso porque dijo a alguien que no era cierto. De igual manera, ¿cuánta más evidencia se necesita? Leímos un artículo en Político en enero que abordaba o mostraba mucho de lo que se dice investigación psicológica y surgía la pregunta, ¿cómo los medios manejan las noticias de un presidente que es un mentiroso patológico? ¿Es nuestro trabajo decirle que es un mentiroso, señalar cada mentira? Y hay mucha evidencia de que la gente se cansa. En los países autoritarios donde se le mentía a la gente ya se vuelve insensible a ellos. Los Estados Unidos aún está muy lejos de ser un país autoritario. Creo que nuestro sistema democrático aún se ha mantenido bien y por eso es que Trump ha tenido algunos problemas. Pero seguimos teniendo esta pregunta. Es agotador hacer esto cada día. El presidente de los Estados Unidos tuiteando cosas que no son ciertas. Also, let me tell you, in these days, Una organización Corpovis, que trabajó mucho tiempo con Mocus, hizo un experimento, no sé si lo vio, Juanes. El experimento era sencillo, convocaron a unas personas que seguían fervientemente a Petro y a Uribe, y los sentaron en dos grupos distintos y les presentaron en una hoja declaraciones que había dicho uno de ellos, pero como si fuera el contrario, es decir, lo que dijo Petro se lo asignaron a Uribe, sin que ellos lo supieran, por supuesto, y lo que dijo Uribe se lo asignaron a Petro. Y les preguntaron en una escala si estaban de acuerdo con lo que decía su Mesías, y todos contestaron, creo que fue 99.5 de ellos, es decir, todos, que sí. Y luego cuando les señalaron que algo pasaba, porque en realidad eso lo había dicho Uribe y no Petro, algunos creo que se infartaron y otros más creo que reconocieron que había un problema evidente. Así que simplemente el experimento me pareció interesante. Juanes mencionaba ahora un elemento que me parece que se ha vuelto muy relevante, a veces tristemente relevante para los medios, y es el WhatsApp. En Estados Unidos creo que funciona menos, como las cadenas de WhatsApp. Allá la gente usa menos el WhatsApp que acá. Pero básicamente son estos mensajes que llegan a través de Internet sin que nadie lo verifique y que suelen ser anónimos. Y la impresión que he tenido desde hace rato es que hay mucha gente que está dispuesta más a creerle a esos mensajes anónimos de WhatsApp que al reportaje bien hecho de un periódico o de una emisora o de un canal de televisión, es decir, de un periodista. ¿Por qué pasa eso, Juanes? Pues es una buena pregunta y no es que yo haya hecho ninguna investigación, pero preguntando fácil a la gente parecería que llega por lo menos 3 factores que se me ocurren ahorita. Uno es
el cansancio, el descrédito de los medios, ¿no? Entonces la gente que dice yo no le creo a los medios, eso El Tiempo no sé qué, eso RCN sí sé qué y Caracol no sé qué, y seguramente dirán La Silla Vacía, patatá. Entonces pues no nos creen, listo. Entonces buscan otras fuentes de información porque a la gente igual le interesa informarse así sea de una manera sencilla. Entonces eso es una fuente. La segunda es que la cadena de WhatsApp le llega a uno fácil, uno no tiene que ir a sintonizar, no tiene que meterse en internet, no tiene que prender la tele, no, llega y se consume fácil y se consume casi sin pensarlo en la fila del banco, ¿no? Esperando aquí aburridos de que lo que nosotros estamos hablando, entonces están leyendo cadenas de WhatsApp, en cualquier momento, entonces es un consumo fácil. Y lo tercero es que llegan de alguien que uno conoce. No, eso no me lo está diciendo alguien allá, un señor allá encorbatado, que tal cosa, que no tengo ni idea quién es y se cree importante. Una tía o la mamá, ¿no? Usualmente, Sí. o un ex compañero de colegio, un vecino de infancia, alguna cosa de esas, pero es alguien a quien uno conoce y eso le da un mínimo de credibilidad inicial y de interés, ¿no? Esa pérdida de la magia de la que hablaba Blake frente a los periodistas, ¿no? Como es un tipo cualquiera o una mujer cualquiera, pues yo le creo más bien a mi vecino. Pues él, si me lo está diciendo es por algo. Entonces, sumado a todo eso, pues tiene una importancia grande. Más una cosa que yo creo que tiene que ver con el hecho de que WhatsApp no sea tan fuerte en Estados Unidos. Estuve en una conferencia hace poco, tampoco es muy fuerte en Europa Occidental, pero sí en Europa del Este, en Asia, en África, tenían exactamente el mismo problema del WhatsApp. Y es que mucha gente ahora tiene smartphones con planes de datos pequeños. Entonces, ver un video de un noticiero, bajar un podcast, etcétera, consume muchos datos. En cambio, el WhatsApp, pues muchas veces inclusive ya lo dan gratis en Tigo, en Claro, en Movistar, etcétera. Entonces, pues eso llega y es como está conectado. Móntense a un taxi a ver si el taxista no está chateando por WhatsApp todo el tiempo. Ahí le llega la información y así ¿no? Le queda muy fácil informarse. Entonces, es todo eso sumado a lo que creo yo, lo que lleva a que la gente se informe mucho por ahí y por eso es que nosotros hemos tratado de meternos en ese mundo, que es un mundo muy complejo de llegar por la distribución del contenido, ¿no? No sé, Blake, ¿esto pasa en Estados Unidos? ¿Hay algo así como cadenas de información inverificables? O inverificables no, más bien anónimas, cosas que le llegan en cadena a la gente a través de correos electrónicos. Creo que incluso hubo uno muy famoso de un supuesto asesinato en el que estaba involucrada Hillary Clinton. En Washington, que mataron a una persona como enorme. Que mataron a alguien. Yeah, de- well, ¿no? WhatsApp is not a big WhatsApp thing in no the es United una gran cosa en Estados Unidos. Yo simplemente, de hecho, fue mi primera vez que lo descargué porque estoy acá. Y de repente la gente tiene algunos cambios de correos, los cambia porque su abuelita siempre ha estado utilizando diferentes coleros, están buscando diferentes maneras y otros tienen otros flechas, vienen, suben, bajan. Y yo pienso que parte de lo que está pasando es que hemos cruzado algunas fronteras que se han venido declinando con respecto a las fuentes de autoridad. Y eso pasa en política, pasa en los medios, porque la gente no tiene ese tipo de respeto por las fuentes de información tradicionales, las cuales solían ser antes, y creo que el problema más grande, y recuerdo que yo estaba en Marruecos una semana antes de que mataran a Bin Laden. Estábamos en el Departamento de Estado porque estábamos en diferentes escuelas, estábamos hablando con respecto a la prensa de la semana pasada, con respecto a cómo estábamos utilizando el libre derecho a la expresión de prensa, y fue algo muy interesante porque yo fui a un colegio francés y yo estaba hablando con respecto a los rumores de Bin Laden, su muerte, que si ya estaba muerto, que si ellos creían que estaba muerto en una escuela de Arabia, porque estábamos también hablando con unos, en el lenguaje allá era francés, en una colonia francesa, y nadie creía en la escuela árabe había muerto. Y por un lado usted puede decir, bueno, puede ser algo de parte de los gobiernos, ser muy escéptico hasta cierto punto, porque usted tiene la capacidad de creer en sus fuentes, sus autoridades, porque eso también va a inspirar a otros, y ustedes saben. Tenemos algunos problemas con las noticias falsas en Facebook, especialmente parte de este
parte de respeto de estas plataformas con respecto a los leads. Por ejemplo, yo soy un lead. Ustedes también son leads. Ustedes también, todos somos leads. Seguro. Yo no sé dónde, yo no sé cómo va a parar esto o a dónde vamos a parar, porque hay una parte de reconocimiento en Estados Unidos donde tenemos este tipo de reenvíos anónimos para verificar si las noticias son verdad o no, si falta algo de información, si de pronto viene alguna parte de Rusia, y espero que empecemos a ayudar con este tipo de escepticismo porque la gente ya no cree nada. Well, and finally, because we are run out of time, well, I would like to ask you two guys, Blake and Juanes, why don't you do an autocritic related to the exercise? Because every single context is kind of different. I don't know, in the United States it's a little bit more, but in Colombia we don't have more self-critic related to what to do. Here we don't have, because it doesn't exist, because there is a body of there is a radio journalist in the Para no Espectador patear la news. lonchera y hay una cierta tendencia a no criticarnos, pero me pregunto, Juanes, ¿qué hacemos mal? Digo, si usted pudiera hacer un diagnóstico muy general de lo que está mal con nuestro oficio en Colombia, ¿qué diría? Pues yo creo que pues, no estamos ajenos primero a nuestra sociedad, que tiene graves problemas de corrupción, como todos sabemos. Hay un problema estructural en muchos periodistas muy mal pagos, pero que manejan algo que muchas veces la gente no ve, pero que es muy poderoso y muy valioso, que es información. Entonces, cuando uno maneja algo tan valioso, pero le pagan tan mal, es muy fácil terminar corrompido. No, hay una debilidad en el sistema de medios, pero más allá de todo eso, que yo creo que ya se ha hablado mucho, hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención y que creo que es bastante distinto a lo que ocurre en Estados Unidos, y es la dificultad tan grande que hay para que los medios cubran a los medios en Colombia. Es decir, aquí, si ustedes ven, por ejemplo, no es tan usual que los columnistas se respondan el uno al otro, la columna sí sea del mismo tema, porque eso es como romper esa solidaridad de cuerpo. Que un medio escriba sobre si otro medio tiene una línea editorial determinada o no, o cometió un error, es un insulto, es una cosa que se toma personalmente. Y yo creo que eso a la larga debilita mucho, porque hace, aunque en principio uno diría, no, pues eso es muy bueno porque entonces todos los medios mantienen como su halo de fortaleza y de solidez y de no sé qué, a la larga lo que hace es que la gente diga, no, pues yo no le creo a ningún medio porque todos son iguales, porque no hay diferencias y porque todos se cubren la espalda los unos a los otros. Entonces a mí me llama mucho, pero muy poderosamente la atención, quizás porque yo no soy periodista de formación y no vengo de ese mundo, cómo hay esa solidaridad de cuerpo que llega hasta allá de no cubrirse como si no fuéramos actores de poder y fuentes de información y por lo tanto actores tan importantes dentro de la sociedad. Y en el caso de Blake, ¿hay alguna crítica particular que pueda usted hacer a lo que hicieron los grandes medios en Estados Unidos, particularmente en esta elección? Digamos, ¿Trump tiene razón en algo de lo que dice? Bueno, pienso que al final de todo el camino, en las políticas de Estados Unidos tenemos como una tribu, porque viene una concepción de los medios como una tribu, porque la gente tiene una emisión, tiene el alcance de una información y la idea es cambiar la dinámica. Y lo vamos a hacer a través de educación y enseñándole a la gente en los colegios que piensen de una manera crítica, que piensen de diferente manera, que tengan la potencia, que tengan la habilidad de diferenciar qué está bien, qué está mal, qué es cierto, qué no es cierto, y de una era posmoderna donde no todo es cierto, ese tipo de papeles. Y también alguna educación de cívica en los Estados Unidos es algo que se toma muy aparte porque la gente necesita revivir esa tradición y la gente necesita además ser tocada, ser fuertes, porque hay algo que son verdad y otras que son falsas, entonces hay unas alarmas para saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo falso y qué es lo que no es verdadero, porque algunas de las elecciones fueron así. Muchísimas gracias, Blake. Thank you, Juanes. I don't know if does anybody wants to ask a question or something, because there are the two of them here, if somebody wants to ask.
Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Jairo Soto, seguidor de Juanes y de Espinosa Radio y, bueno, complacido de Blake. Tengo una pregunta muy importante. Blake mencionaba que en las memorias que lanzó Hillary Clinton hace 2 semanas culpaba el tema de los medios de comunicación. Estamos a puertas de una campaña presidencial en Colombia que sin duda será la más sucia de la historia hasta el momento. Y hay un tema muy ético como periodistas que tenemos que manejar, y es que hoy los medios digitales viven a través del clic, y si el clic o una noticia no genera clics, pues entonces detrás están los equipos de mercadeo y de monetización del tema de contenidos, y ahora vemos por lo menos noticias como el tema de las firmas de Vargas Lleras, el tema del perro de Vargas Lleras, en fin. ¿Cuál es esa responsabilidad entonces de los medios? Si cubrimos el tema y hacemos parte de la conversación para generar, no sé, contenidos virales o para que la gente en redes sociales comparta lo que nosotros estamos publicando, o tomamos una posición frente al tema y nos volvemos la pelea que en estos momentos está en Estados Unidos de entre mamadera de gallo o entre broma y broma que dice Trump en cada uno de sus discursos terminó siendo presidente. ¿Cómo hacemos y cuál es esa dualidad entre el contenido que es viral y el contenido que realmente necesitamos que las audiencias conozcan al final del día? Well, hopefully I didn't quite understand everything in your question, and I apologize for that. But one thing that I think is happening in media right now is that we are moving away. Es que nos estamos moviendo hacia el modelo de los clics. Porque por lo menos en Estados Unidos hay algunos proveedores de contenido y ellos tienen un sistema de valoración que puede ser nada. Por eso es que ustedes ven algunas evaluaciones en donde se hace algunos videos o tenemos algunos posteos o tenemos algo de podcast. Y para mí ustedes pueden escoger que sea una alarma o puede que este modelo de negocios para los periodistas sea algo más inspirador o puede ser empoderado por los clics. Pero si lo empodera, lo que quiere decir, olvídese de los periodistas y la parte de los clics, pero enfóquese en la parte de calidad, porque últimamente pienso que las publicaciones han sobrevivido dentro del último siglo XXI y tener que los lectores y los seguidores lo tomen de una manera bastante seria y que les den lo que necesitan y no lo que quieren. De pronto es un poco paternalista, pero pienso que un ejemplo de pronto creo que hubo un león en la estación del León que fue muy popular porque todos en las noticias supieron que el león murió. Y la pregunta para nosotros fue, ¿pero qué era lo que estábamos cubriendo? ¿Algo político? ¿O estamos cubriendo política? ¿O porque tenemos historias con respecto de la baja del león? Porque tenemos un sistema nuevo donde tenemos algo más similar a perseguir a un psicótico. Porque en algunas cosas pasan en Japón, un psicópata hizo esto, hizo lo otro. Porque últimamente esta ha sido la base de negocios, simplemente brandeando los clics, porque de pronto también puede desaparecer. Es un sistema o un modelo de negocios que puede ser de incluso más barato, o que puede hablar sobre política, porque últimamente no estamos sobreviviendo con una audiencia con información valiosa en términos de fondo o de esta manera. Entonces, espero que estemos sobreviviendo a estos tipos de negocios que solamente caen en la mentalidad del clic, porque esperamos que también salga, porque yo pienso que hay cosas más pensativas, más profundas en la parte política, y pienso que va a ser mejor para los lectores.
Well, good afternoon. My name is Dario Silva, and I would like to ask you if to go to the university to study social communication or journalism. My bigger brother, he did it. We have a little radio online with humor, politics, and related to their graduate partners, and I've seen all of it. They don't open a newspaper, they don't name a reporter if they Yo, es necesario para ustedes, es necesario, vital, ir a la universidad a estudiar comunicación social, porque ve uno casos de periodistas admirables como Hernán Peláez, que creo que él es químico, y es un periodista admirable. Entonces quisiera saber para ustedes, ir a la universidad a estudiar periodismo es vital. I don't know if you want is necessary. No. Tampoco. I have just a quick thought on that. Bueno, which is, tengo un pensamiento I think pequeño it's- con respecto a esto. Porque cuando usted se entra al periodismo, no sé si tenemos algo de marketing acá en los Estados Unidos, tenemos cosas mucho más valiosas para tener el punto de vista de muchas experiencias, para ser bueno en lo que hace, porque tiene las habilidades de la persona y también unas habilidades de pensamiento crítico para no solamente seguir un sistema de educación de acuerdo a nuestra historia o simplemente ser algo científico, porque últimamente pienso que algo más importante, usted tiene que aprender a partir de un artículo, de su crítico, de un reporte, de un vídeo y también aprender de su trabajo, pero es muy difícil aprender. Ustedes saben, son por ejemplo sobre historia, sobre ciencia o literatura por su propia cuenta. Just a saying that I was El escritor mexicano Juan Villoro a una conferencia inaugural de una maestría de periodismo en el Rosario, y la frase final, porque eran alumnos de periodismo, y la frase final del señor fue algo así como: y mi consejo final es que lean o terminan de periodistas. Y me parece que eso responde un poco su pregunta. Yo no creo que sea necesario, creo que parte del... Qué pena, pues no era para mí la pregunta, pero parte de lo que pasa, que lo decía Juanes también ahora, en lo que uno le criticaría a los medios en Colombia, es que me parece que la formación de muchos comunicadores es muy deficiente. Y eso, además, añadido a que los salarios suelen ser miserables, es una combinación perfecta para que el contenido a veces sea muy mediocre. Y yo creo que eso es un debate que está pendiente. No sé cuánta gente se gradúa de comunicación social, pero creo que es más de la que necesita el mercado, por una parte, y creo que les interesa más graduar mucha gente que tener gente que entienda algo, y eso me parece que es delicado. No solamente pasa en el periodismo, pero digo, hablando particularmente del periodismo, yo no creo que sea necesario estudiar comunicación para dedicarse a esto. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el periodismo a futuro? Es decir, estamos en un momento en el que los políticos dicen mentiras todo el tiempo, la calidad periodística va bajando, la gente no le cree a los medios. ¿Qué hacemos los periodistas para que tengamos trabajo en 20 años todavía? ¿Qué hacemos con el tema de la responsabilidad social? O sea, ¿qué puede pasar con los medios en un país como Colombia y en un lugar como Estados Unidos? Pues es una pregunta muy buena por lo difícil de responder, ¿no? Y no hay una bola de cristal, pero yo creo que Blake ya había dado un par de puntadas en una respuesta, y es hacer algo que nos diferencie a ese periodismo ciudadano, que yo no llamaría periodismo, o a esas otras fuentes de información, y rezar. Pero hacer que la gente sienta que es valioso lo que nosotros hacemos, y eso tiene unos retos muy grandes en términos, digamos, narrativos y de ser pertinente para lo que la gente está buscando. Es decir, seguir haciendo el periodismo que sabemos que es el que hay que hacer, llegándole a la gente. No tengo ni idea cómo se hace eso, no sé cómo responder, pero si eso no funciona, apague y vamos. Well, I think one thing I would say is that Es people are que always la gente necesita la información. No sé qué formatos van a venir en 20 años, no sé si usted va a venir, se va a matar, se va a disparar en su cabeza o se va a volver más perezoso, pero para asegurarnos de que vamos a tener alguna posición con respecto al futuro, dedicarse
a la calidad, al pensamiento crítico, en preguntarse, hacerse preguntas, ir más profundo, no importa en qué formato vamos a trabajar, pero la gente va a necesitar ese tipo de cosas y también la gente va a pagar para eso de una manera más confiable. Tenemos un poco de dificultades con base en las cosas que hemos venido tratando y también hay gente que va a pagar por eso. Muchas gracias. Thank you so much. Y